Este bloque de Economía Virtual es auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Y estamos aquí con la representante de la Embajada China-Taiwán en nuestro país. Ella es la señora Andrea Yang. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y también ya saludamos al ingeniero Julio Arrúa, quien es presidente de la Asociación de Becarios de China-Taiwán. Así que muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Belén. Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, un gusto. Queríamos saber un poquito, conocer más acerca de las oportunidades para que estudiantes paraguayos puedan estudiar en China-Taiwán. Sabemos que el gobierno de China-Taiwán brinda desde hace mucho tiempo estas oportunidades de becas y están abiertas nuevamente las convocatorias. Sí, justo ahora es la época de convocatorias de becas. Nuestra embajada, como todos los años, estamos lanzando en esta época. Para este año tenemos preparado 5 categorías de becas. La primera categoría es la beca Taiwán, que es ir a estudiar en Taiwán 5 años. El primer año es chino mandarín y seguido con 4 años de carrera que elija cada persona desde su especialidad. Y entonces el año pasado fueron 14 becarios en total y ese por un lado. La segunda categoría es de maestría y doctorado. En ese caso, los postulantes tienen que tener ya una licenciatura universitaria acá en el Paraguay y tienen que tener un manejo bastante alto de idioma, inglés. También ofrecemos una beca de medicina para la persona que ha terminado una carrera universitaria acá, pero relacionada a salud. Por eso, completar con otros 4 años de estudio. ¿Sería una residencia? No es residencia, una carrera universitaria, pero post-carrera. Okay. No es posgrado, es post-carrera. Y aparte de eso, tenemos preparado becas de idioma chino mandarín para ir a estar en Taiwán 2, 3 o 6 meses para conocer el idioma. ¿Qué es lo que contempla la beca? ¿Qué es lo que cubre, digamos, para el estudiante? La beca de nuestro país es muy completa. Por ejemplo, esa beca de 5 años, la beca Taiwán, cubre pasaje ida y vuelta y una mensualidad de más o menos $900 americanos. Con ese monto de dinero, un becario va a poder pagar seguro médico, matrícula, cuotas, comida, alojamiento, todo cubre bien. Cubre bien. Cubre muy bien. Bueno, quiero preguntarle aquí al ingeniero Julio, él es presidente de la Asociación de Becarios de China-Taiwán en nuestro país. Bueno, saber un poquito acerca de cómo es vivir allá, estudiar en China-Taiwán, digamos una cultura muy diferente a la nuestra, es decir, uno se adapta fácilmente, logra poder estudiar sin ningún inconveniente allá. Sí, realmente se puede decir que Taiwán es un país muy distinto, pero a la vez tiene muchas similitudes, ¿verdad? La gente es muy hospitalaria, el país en general goza de un nivel de seguridad altísimo, un nivel de calidad de vida, bueno, en materias de salud, en materias de medio ambiente, ¿verdad? Entonces, digamos, las condiciones son más que favorables, ¿verdad? Después, en cuanto a otras costumbres, el tema de comidas, ¿verdad? Tenemos las opciones de comida asiáticas, chinas, ¿verdad? Pero también existen, digamos, todo tipo de comida disponible, ¿verdad? Es un país muy internacionalizado, globalizado, ¿verdad? Entonces no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Tenemos más de 100 estudiantes paraguayos allá, podemos degustar hasta asados y tererés de vez en cuando. Ahora, en lo que hace al estudio, estamos hablando de un país que tiene también un nivel muy elevado para poder estudiar allá, es decir, uno va con una cierta formación y preparación aquí en nuestro país, uno se puede adaptar en ese sentido académicamente también. Y realmente yo creo que es un desafío grande, ¿verdad? Es una experiencia para personas quienes gusten los desafíos, quienes quieran salir adelante, ¿verdad? Pero tenemos experiencia, ¿verdad? Tenemos ya casi 100 egresados de Taiwán que han terminado sus programas, ¿verdad? Casi todos consiguen en el tiempo específico, a algunos les toma un semestre más o cosas así, ¿verdad? Pero se adaptan, ¿verdad? El paraguayo se adapta, le pone garra, como se dice, ¿verdad? Y es totalmente posible. ¿Y el empleo al retornar? Y el empleo al retornar es un desafío, yo creo que es un desafío sobre todo para las personas que van a hacer su grado allá, sin haber trabajado acá, ¿verdad? Pero vemos también, justamente estamos trabajando mucho en eso, desde la Asociación de Becarios, y estamos viendo que en general los becarios no les está tomando demasiado tiempo conseguir trabajo y hoy día están bien ubicados, ¿verdad?
pero de igual manera estamos buscando mecanismos para facilitar eso. Ujú. Bueno, a ver, señora Andrea, volviendo un poquito hablando de las becas. Sí. ¿Qué requisitos necesita la persona para poder acceder a una de estas becas? Sí, los requisitos son la nacionalidad paraguaya, es natural, y también tiene un promedio bastante alto para la persona que quiere solicitar una beca para una carrera universitaria, es 4 y arriba, el promedio. Y después otros documentos adicionales, por ejemplo, diploma, certificado de estudio, antecedente policial, esas cosas. Y en cuanto al idioma, porque por ahí esa es una preocupación de mucha gente, ¿el idioma es una limitante para que la gente se pueda postular? El idioma no es limitante, pero es un plus adicional. Si es que una persona tiene chino mandarín y tiene inglés, quiere decir que está más preparado para viajar hasta un país que es muy lejos. Entonces es más fácil para su acomodación, para adaptarse más rápido. Pero la persona que tiene solamente inglés también puede solicitar la beca. Solamente con chino mandarín básico igual se puede presentar su postulación. Entonces es una beca muy abierta para todos. ¿Y en qué áreas se otorga específicamente la beca? Esas áreas hablamos con el gobierno para poder los chicos egresados retornar al país, servir lo que han aprendido. Entonces las áreas de prioridades son ciencias, tecnología, economía, comercio, ciencias sociales, producción y servicios agroindustriales. Y está con nosotros también Mario Vázquez, él es ex becario. ¿Cuándo terminaste, Mario? Buenas noches. El año pasado en junio. El año pasado en Terminé, junio. sí, ¿Qué mi estudiaste? carrera. Ingeniería eléctrica. En ingeniería eléctrica. Bueno, contanos un poco tu historia. Vos te fuiste, ¿sos oriundo de dónde? Curuguaté. De Curuguaté. ¿Te enteraste acerca de estas oportunidades y cómo fue? A través de un profesor de mi colegio, Sí. el profesor Mascareño, él me había comentado. Yo desde 13 años ya había comentado que quería irme a estudiar en Asia, Japón o China. Entonces, cuando terminaba, él me comentó, vine a buscar recursos por acá, más información, en síntesis, y me salió en la segunda apuesta. En la segunda vez que probaste. Exactamente. Ajá. ¿Y cómo hiciste con el idioma? ¿Vos ya habías estudiado antes o No, yo me fui prácticamente solamente con el guaraní. con el guaraní? Sí, entendemos bien español, hablamos bien español, pero toda mi vida hablamos yo parado guaraní prácticamente. Claro. Y lo que hice fue, me fui allá en Taiwán, empecé a aprender chino y después inglés prácticamente. Sí, me manejaba ya con diccionario inglés-español prácticamente un mes. En un mes yo ya aprendí chino, todo lo que aprendía aplicaba. Entonces me era útil eso. Entonces hablo bien chino. ¿Y cómo fue para adaptarte allá al estudio, a la universidad? Porque de repente es muy diferente a nuestro país. Es cuestión de querer. Es cuestión de querer, es cuestión de proponerse, es cuestión de disciplina. Ya. Sí. Eso supera todo. Ya. Y el estar en contacto, ¿estuviste en contacto con otros paraguayos? ¿Habían otros paraguayos en la universidad donde estabas? La embajada de Paraguay en Taiwán, ellos tienen varias actividades durante el transcurso de cada año. Y en algunas de esos, cuando estoy en vacaciones y tengo un poquito de tiempo, sí me voy y encuentro paraguayos, conozco a muchos paraguayos a través de la embajada, prácticamente. ¿Vos estudiaste una carrera de grado? ¿Pensás tal vez ir a estudiar una maestría otra vez? ¿Quedarte acá a trabajar? ¿Cuál es tu proyección? Por el momento quiero empezar a trabajar en Paraguay y después planear otra vez por un masterado. Excelente. Sí. ¿Y existe esa posibilidad? Es decir, una persona que estudió una carrera de grado podría luego postularse a una maestría o a un doctorado? Y por supuesto, siempre que esa persona quiere, puede solicitar una vez más la beca, pero la beca tiene que ser de un nivel de estudio más alto. Quiere decir, después de maestría tiene que solicitar, por ejemplo, Julio tiene que ir a estudiar un doctorado. El caso de Mario tiene que ir a estudiar una maestría. Y justo ahora el gobierno de la República de Paraguay está lanzando esa beca de Carlos Antonio López. Entonces espero que los jóvenes también pueden aprovechar las becas de este país para ir a estudiar en Taiwán. Tenemos varias universidades de ranking muy avanzados y entonces la vida
con mucha seguridad, muy amigable, alto nivel académico. Entonces, todas las razones para ir a estudiar en Taiwán. ¿Cómo quiere hacer la persona que quiera postularse para enterarse de más información o ir a presentar los documentos? ¿Tiene que ir directo a la embajada, llamar a algún número telefónico? La postulación, las carpetas tiene que entregar al Ministerio de Educación, el MEC, y para la maestría tiene que entregar a STP. Y el resto, en nuestra embajada siempre estamos a la disposición de todos los jóvenes. Tenemos una página web y tenemos un Facebook, una página, Estudiar en Taiwán. Ahí va a encontrar toda la información. Entonces, las llamadas, visitas, siempre bienvenidas. Ahí justamente estamos viendo en imágenes la dirección de correo donde la gente puede, o del sitio web donde la gente puede ingresar para poder enterarse de más información. También me comentaba el presidente de la Asociación de Exbecarios que tienen una página en Facebook en la Asociación Paraguaya de Exbecarios, donde ahí pueden ingresar, pueden enterarse de más información y me decía que están sumamente abiertos a recibir y a responder cualquier pregunta de los interesados en poder postularse. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted. Señora Andrea, muchísimas gracias por estar aquí. Sí. Muchísimas gracias, Mario. También un gusto poder compartir con ustedes y, bueno, y comentarles acerca de estas brillantes oportunidades para que estudiantes paraguayos puedan formarse en el exterior y acceder a una carrera o carrera de grado o posgrado. Gracias. Muchísimas gracias. Este bloque de Economía Virtual fue auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria.